Dicen que non temos peixe os domingos. Cierto, a lonxa está cerrada, pero parece que hai actividade en el puerto. Es una bonita mañana de domingo. Hay carrera y los atletas aguardan impacientes. Desde que era un crío, mi padre me enseñó a ser el primero en cruzar la meta. A ser un outsider, a ser un atleta de élite. Liderar una carrera desde el momento en que nace y ser el más fuerte. Pero no, yo no soy el de la imagen, el de los tatuajes. Más bien soy uno de los otros. No, de esos tampoco, de los otros. Ahí está. Yo soy uno de esos. ¿Se han fijado en que en una carrera hay 3 tipos de corredores? Por un lado, los pros, que son los que ganan las carreras. Después están los semipros, que son los que entrenan como pros, pero que saben que nunca van a ganar las carreras. Y finalmente, estamos los demás. Los que en algún momento de la carrera siempre se acaban preguntando: ¿pero quién coño me ha metido a mí aquí? Lo peor de todo es que este tipo, Gus, o Esther, Álvaro, Vicente, o incluso Tiño, corren como si no sufrieran, o por lo menos los cabrones no se arrastran. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me. Y es que la vida puede parecer injusta, porque mientras para unos existe la gloria, otros pelean por llegar antes que tal o cual, y muchos llegamos a meta cuando ya nadie nos espera. Puede que no parezca glorioso, pero nos sentimos deportistas, tanto como ellos. Y nos superamos como se superan ellos. Y aunque nos perdemos los momentos de los aplausos, las fotos y los premios, os lo juro, también somos protagonistas. Y hemos venido a competir. Os lo he dicho, ha sido una bonita mañana de domingo. Con sol, besos, amor y hasta ramos de flores. Una bonita mañana de domingo, en el corazón de Vigo, en su puerto. Y muchos de nosotros estamos dispuestos a repetir.